Guadalupe, cuando el ejército mató a todos niños y adultos y todos en ese lugar, que ahí están las cruces, ahí está todo, del FMLN. En mi forma de pensar, tanto el ejército como la guerrilla le hicieron masacre al pueblo. El pueblo son la gente que no hubo involucrada en la guerra y mataron mucha gente inocente, tanto los dos bandos. Esa es mi forma de pensar. Vaya, mire una pregunta. Porque su capitán que usted dice hizo la masacre de Mozote, al final lo mataron y o sea, la guerra fue una guerra sucia, como dice nuestro presidente Bukele, que la guerra fue contra el mismo pueblo. No es como mi papá, que mi papá peleó en la guerra de Honduras, ahí sí, pelearon por el pueblo, pues porque eran dos países diferentes. Aquí hubo una guerra, pero una guerra sucia, matándose hermanos con hermanos, niños con familia. Si hubiera tenido la edad y le habla el ejército, hubiera tenido que ir por huevo, porque le daban verga a uno si no entraba al ejército. O sea, lo hacía, no era una cosa voluntaria. Lo mismo hacía la guerrilla se llevaba a los niños, a los también. Si no lo hacía, lo mataban. O sea, estamos viviendo una guerra interna sucia. Una guerra. Ahora, por eso, y dígame de eso que ha ganado usted. Mire, lo que pasa es que no, a mí me tocó pelear. O sea, a usted le tocó pelear, pero porque lo obligaron, no fue porque usted quiso. Usted me está preguntando qué me quedó de eso. Por eso, la pelea y su pie perdido. Eso es lo que le quedó. Porque dígame usted. No hemos ganado nada. ¿En qué ganó? Gracias a la gente que no fue a pelear. Gracias a la gente que no luchó, la gente que está... No por eso, pero fue, como vuelvo a repetir, fue obligatorio. Claro. No, porque en su caso, si a usted le hubieran dicho, mira, vas a ir a combatir, pero es voluntario, ¿lo vas a hacer sí o no? Por lógica, el ser humano no lo hace, no lo hacía, porque sabía que iban a matar, los iban, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo hacíamos por obligación, tanto el ejército como la guerrilla. Nosotros tenemos un historial, ¿verdad? Nosotros teníamos un camioncito Fuso con mi papá, jalábamos caña aquí por el lado de Santiago Nonual. ¿Qué pasó? Los bajaron a mi papá, andaba 6 mozos porque se le ponían 6 pantes al camión de caña picada, ¿verdad? Eran 6 pantes, eran 6 mozos. ¿Sabe lo que hizo la guerrilla? Lo bajaron a mi papá, amarraron a los mozos y lo pusieron abajo de las llantas del camión. ¿Y qué le dijeron? Dale y pasarles encima y te vas, le dijeron. Pero mi papá no era una persona inhumana. Se bajó del camión y le dijo, solo les voy a pedir un favor. Yo en ese entonces estaba bien pequeño y bien me acuerdo. Solo le dijo al comandante de la guerrilla, haceme un favor, le dijo, deja que mi hijo salga, se vaya, y matámele, porque yo eso no lo voy a hacerle. Y le dijo el baboso, pasaste la prueba, le dijo, suelten los mozos y se fueron, pero el camión lo quemaron. Cuando ese hombre pasó 3 años y medio matándose para poder pagar su camioncito, ellos en un segundo se lo acabaron. Y esos son los recuerdos de la guerra. Para mí eso es una pesadilla, no es un recuerdo de la guerra. Esa es la pura verdad. Por eso nuestro presidente dice, la guerra del Salvador fue una guerra sucia y cochina, que solo ganaron los más altos, como los más altos del ejército, como los más altos de la guerrilla. Los militantes y los soldados perdieron sus piernas, perdieron sus hermanos, perdieron sus madres, perdieron sus padres. ¿Y qué lograron de eso? Nada, señores. O sea, por eso yo digo, yo le llamo una guerra, un ejemplo bien sencillo, Israel con otros países que están peleando con diferentes razas, ¿verdad? Están peleando territorio, pero aquí no, aquí se peleó una guerra sucia, que solo uno quería el poder y el otro lo quería el poder, y a base de eso engañaron a todo el pueblo. La gente verdadera, triunfante de la guerra fue la gente civil que logró sobrevivir en esta guerra sucia. Y esa es la verdad. Ay, discúlpenme si yo les ofendo. Él habla, tiene razón en lo que dice, pero lamentablemente, o sea, en lo que yo pienso, sí fue una guerra sucia, pero hubieron miles que murieron. Y cuando usted dice una guerra sucia, sí, y sigo insistiendo de que sí, fue una guerra sucia, pero no tuvimos culpa, ni a aquellos ni a estos. Los civiles mucho menos. Por eso. Lo que pasó. Vaya, por eso. Pero también, cuando usted dice que fueron obligados, en mi caso y como muchos, no fuimos obligados de ir a la guerra. O sea, yo en mi caso yo no fui obligado. Por eso, pero estamos hablando de un 10%.
hablemos del 90%. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir una cosa, yo como le repito, o sea, la guerra es una historia, es algo que quedó en el pasado, y cada quien tiene su mente y cada quien tiene su forma de pensar. Yo como le repito, para mí, los realmente triunfantes de la guerra son los que logramos sobrevivir dentro de dos bandos sucios, que somos el pueblo directamente. Los que no participamos en eso, sí participamos en ver tantas cosas y en sufrir en carne propia todas las pérdidas. No, bueno, yo en mi caso, gracias a Dios, no tuve parientes muertos, pero habían casos que uno estaba en el ejército y el otro estaba en la guerrilla, y había una familia aquí que uno estaba en la guerrilla, el otro en el ejército, y solo para el día de la madre se encontraban los dos y se abrazaban los dos hermanitos, se abrazaban y le decía, hermano, si te mato pues dentro de la guerra, no es porque yo te quiera matar. ¿Cree usted que eso es? Hasta eso llegamos, o sea, por eso le digo, yo para mí hablar de la guerra no es algo que orgullece, es una vergüenza que el pueblo ha vivido. Para mí eso es una vergüenza, matar sus propias madres, sus propios hijos, sus propios hermanos. Eso no es una guerra, eso se llama, no hay palabras humanas cómo decirlo. Ahora en día, usted agarra un hijo y vaya a matarlo, ¿qué va a sentir? No lo va a hacer porque es su padre, ¿va? Pero si lo mata en la guerra y en una guerra interna a su propio hijo, créame, ¿cómo va a sentir? No tiene razón. No, o sea, eso era la guerra antes. Esa es la guerra. Ahora, si alguien hablaba contra cualquier bando, a sacarlo a la casa y lo picar allá abajo. Toda esa gente que sufrió eso, esa es la gente triunfante, esa es la gente que hay que darle credibilidad. Pero dentro, mira, la guardia, la PH, la policía, la guerrilla, todos ellos a masacrar siempre al mismo pueblo. Al mismo pueblo. Esa es la guerra del Salvador, directamente. Solo yo quiero aclararle algo. Y pues, mire pues, el ejército, usted sabe que hay una constitución, que cuando el país está amenazado, no puede él, según la constitución, no puede llevar gente civil a una guerra. Y aquí había una guerra que estaba comenzando. Aquí los culpables de que haya habido una vergüenza en los demás, nosotros como militares fuimos a una guerra y fuimos bajo del juramento sobre lo que reza la Constitución. De la patria. Allá aquellos que le vinieron a enfermar la mente a la pobre gente civil, y más que todo fue en estas zonas más humildes como aquí donde Tenancingo, Morazán, en donde era más lejos el poder preparar a un joven con sus letras, y que supiera él reconocer cuál es el verdadero respeto a los símbolos patrios. No, los que vinieron con otras ideologías a cruzarle la mente y hacerle ofrecimientos a la gente civil y amotinarlo contra el ejército, fueron otras ideologías. Fue otro guión que traían de China, de Cuba, de Nicaragua, y vinieron a cruzar a la gente, a darle garabato, porque a la pobre gente le dijeron que le iban a dar un montón de cosas a cambio, que le iban a dar casa, que iban a vivir bien, que ellos iban a mandar, que nadie los iba a mandar. Y así fue como a la gente la amotinaron a que peleara contra el ejército. Y contra mí, yo estoy todo balaceado. Yo no hubiera querido que me hubieran baleado, pero yo fui al ejército porque hay una constitución que dice que todo ciudadano mayor de 18 años, él puede prestar su servicio militar, ya sea obligatorio como era antes o voluntario. Hoy es voluntario. Y también en ese tiempo yo fui voluntario. Yo a jugar iba a la cancha cuando vi a los chaneques que les decían, que estaban en un Picas Toyota por allí, estaban echando muchachos, y les digo yo ahí, le digo a mi hermano, llévate los tacos que yo quiero ir al cuartel. Yo me voy, más llévate los tacos y dile a mi mamá que me fui. Y fui a parar al batallón que le acabo de contar. Entonces yo no me apeno porque yo no fui engañado. A mí no me dijeron en el ejército que cuando viniera a pelear aquí a la guerra
me iban a dar una casa aquí abajo y me iban a hacer otra en el cielo, allá en el, como les dijeron a la pobre gente. Pues sí, a usted le dijeron de que usted tenía que cumplir un reglamento. Un reglamento constitucional. Correcto, pero y lo que usted dice es siempre. Desgraciadamente usted sí cumplía el reglamento porque recibía órdenes. Órdenes. Pero las órdenes que recibía, órdenes erróneas de masacrar a su No, pueblo. permítame. Nunca me dieron órdenes erróneas porque cuando yo vine... Mire, yo soy de las personas, ahí están los del FMLN, sí. Ahí dicen ellos, no, que miren, nosotros peleamos. Decime, le digo, que has logrado la guerra. Que miren que todo antes habían terratenientes, ¿sí? Y que no sé qué. Bueno, les digo yo, hablemos de eso, pero díganme una cosa hoy en día, les digo. Vos te falta una pata, vos te falta una mano, vos te falta un ojo, ¿y de eso qué has ganado? No. O sea, mire, y a eso voy yo, que vivíamos una política tan chuca, con toda la palabra, tanto como la Arena, el FMLN, porque quien movilizaba al ejército era Arena, quien mantuvo al ejército por muchos años fue Estados Unidos, porque eso nadie no dice no. Es cierto. Ellos mandaban para qué, para que masacraran al mismo pueblo. En la parte del FMLN, ¿qué? Cuba mantenía al ejército del FMLN. ¿Para qué? Para que los mismos, perdonen la mala expresión, los tontos se mataran entre ellos mismos y los ricos se enriquecieran más. Esa es toda la verdad. Por eso yo llamo, esta es una guerra sucia. ¿Okay? Por ahí vamos terminando, muchas gracias. No, esa es la verdad. ¿Quién tiene sus pensamientos? Y eso es la verdad. Suscríbanse al canal, porque esto va a seguir. Hoy, hace 40 años estuve por acá. Y ahora, yo iba a hacer unos libros, pero por falta de que alguien me lo editara, porque eso ya cuesta, es diferente escribir que hablar. Hoy lo voy a hacer hablado, lo que viví en esa época. Lo que me decía el amigo por allá, hay partes que como que hay unas confusiones en la gente, porque cuando yo vine aquí hace 40 años, por allá mencionó el señor, los 200 soldados que mataron allá. En la madrugada que yo venía, desembarqué en Santa Cruz, Michapa, un día como hoy, más o menos 21 de septiembre del 83. Seguimos el camino para acá, toda esa calle estaba llena de emboscadas. Ya lo dije por ahí en lo anterior, todo lo que pasó. Llegamos acá y venimos aquí a formar en esas gradas que están justamente enfrente de la puerta de la iglesia, a formar 11 sobrevivientes. Si hay alguno vivo, de esos 11 sobrevivientes, la mayoría es Sonsonate. Comenten y díganme si no es cierto lo que estoy diciendo. Saludos hasta esas familias de allá de Sonsonate, porque de allá eran todos, eran del Jaguar de Sonsonate. Y si hay algún sobreviviente de los 11 que formamos en 1983, en septiembre, en la fecha 20 del 21 en adelante, como hasta el 25, aquí puede comentar. Yo soy Rigoberto Moreno, me puede decir, Rigoberto, es mentira lo que está contando, pero comenta. Ahora pego con lo que dice allá el señor que vivió toda su historia. Dice que mataron 200 soldados allá. Y yo le confirmo, porque en la madrugada que yo venía, que me desplacé de Santa Cruz, Michapa, para acá, a sacar a esta gente que estaba siendo masacrada aquí, nosotros no habíamos masacrado a nadie aquí, los mandaron a sacar los que estaban siendo masacrados aquí. Y él dice que a mí me daban órdenes para masacrar. A mí me daban órdenes de venir a sacar los que estaban siendo masacrados. Dicho es, que yo encontré el bus que iba a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana de acá, iba llenito de soldados despedazados, de los que habían muerto allá, en esa esquina. De los que el mismo capitán ese de Mena Sandoval los reunió para que el avión les tirara y les dijo, dispara aquí, que aquí no hay nada. Porque él era un guerrillero, él estaba vendido del ejército, pues, era infiltrado. Entonces él hizo esa matazón, y esa es la confusión que hay en la gente, porque el mismo capitán Mena Sandoval
pidió fuego al avión, que dispararan allá donde había reunido la mayoría de tropas. Solo, eso es lo que mucha gente no sabe. y eso no lo sabe la gente. Solo había la posición de la Ceiba. La posición de la Ceiba no se la había tomado la guerrilla. Pero vino el mismo capitán y él mismo pidió fuego al avión para que le dispararan en esa posición de la Ceiba, y así fue como se tomaron todo el pueblo. Luego extendieron la emboscada hasta Santa Cruz Michapa, hasta Corral Viejo, donde me iban a matar a mí. Ya lo dije. Todo lo que hemos recorrido. Entonces, lo que pega en la confusión de la gente es que el amigo dice que a mí nunca jamás, y ni escuché en otras unidades que dieran una orden de ir a masacrar como militar. Tal vez lo pudo hacer Munguía Payés, o los infiltrados, como este Mena Sandoval, pero nosotros, nunca jamás. Yo siempre estuve con órdenes para ayudar al pueblo, porque cuando nosotros encontramos ese montón de gente muerta que iba allí, y la gente huyendo, nosotros no habíamos venido aquí todavía. No podemos decir que a mí me habían dado una orden para venir a masacrar, si yo encontré a la gente que iba huyendo. La historia de la gente que iba huyendo con los niños, con petates, con bolsas, por toda esa calle, llegando a Corral Viejo. Yo no había llegado aquí todavía, y yo era militar en ese tiempo. No podemos decir que a mí me estaban ordenando, a mí me dijeron, vamos a liberar a Tenancingo en 1983. Y eso es lo que iba a contar ustedes, que ahí lo formaron. En esa grada se reunieron los sobrevivientes del Jaguar, los que quedaron de la masacre que hizo allá Mena Sandoval allá, o el capitán que estaba encargado acá, como dice el señor aquí, que ha vivido toda la historia. Salieron aquí 11, hallamos acá, y un sargento. Si el sargento me está viendo, la familia del sargento efectivo que estaba aquí, pues mis saludos, y tal vez me hacen un saludo. Yo soy Rigoberto Moreno. En esa grada se formaron para estrechar la mano, darles un abrazo, felicitarlos y enviarlos en un helicóptero para su unidad hasta Sonsonate. Así que este pequeño recordatorio y aclaración quería hacerla, porque a mí no me mandaron aquí a masacrar, sino que me mandaron a sacar los que estaban siendo masacrados. Que quede claro ante los jóvenes que hoy se están desarrollando, porque hasta en las escuelas les han metido que el ejército masacró a la gente. Y si se hubiera masacrado a la gente, no estuviera el señor allá que está contando la historia, que es lo que vivió aquí. Sí. El ejército pasó aquí, liberando a los que estaban siendo masacrados por la guerrilla. Allí estamos, vamos a seguir más adelante. Me quedo acá. Bendiciones, suscríbanse con Tocho Morocho.